Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Estamos en nuestra semana 9 del curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal 1. Sean bienvenidos a este tiempo. Nos acaban de enviar el calendario ya de actividades y por eso me quedé un poquito pensando en la transmisión para los que ya están conectados y pudieron darse cuenta de que el otro lunes no tenemos clase. El otro lunes pues comenzamos con para algunos el descanso de la Semana Mayor. Así que pues a estudiar, a prepararse, a aprovechar el tiempo, o pues bien, los que van a estar trabajando, pues no, ¿verdad? A trabajar. Así que los veo desde hoy nada más, nuestra clase, y luego será hasta, no la siguiente, sino la próxima, en continuación de las clases. Próxima semana no hay clase. Bueno, para esta semana el tema que tengo que desarrollar es el dictamen criminológico. La doctrina, la teoría lo denomina dictamen criminológico, pero aquí en Guatemala es conocido como dictamen pericial. Pericial porque es rendido por un perito, por una persona que es experta, que es conocedora en cierto tema. Veremos en el desarrollo de la clase en qué consiste, su importancia y quiénes son los que lo van a emitir. Objetivo de la clase. Lo que pretendo es que cada estudiante comprenda la importancia del dictamen pericial dentro de cada uno de los procesos, pero especialmente dentro del proceso penal, cuya finalidad, entre otras, es decir, del dictamen pericial, es establecer la verdad histórica de los hechos que traen como consecuencia la comisión de un acto constitutivo de delito. Pero va a ayudar a establecer, porque no solo el dictamen en sí, per se, nos va a decir, ay, sí, ya se hizo el dictamen pericial y ya resolvimos el caso. No, va a ser nuestra prueba reina. Va a ser esa prueba difícil de refutar, difícil de votar, difícil de crear duda ya en el tribunal acerca de esta pericia específica y nos va a ayudar a poder establecer la verdad histórica porque por medio de los métodos científicos nos va a establecer si es o no cierto la hipótesis del Ministerio Público o si es o no cierto lo que dijo tal testigo o bien lo que dijo, no sé, el agraviado o el propio sindicado, el propio acusado. Así que veremos la importancia de por qué quisiera tener más tiempo para poder explicar lo del consultor técnico también, que tiene mucho que ver con los peritos, pero bueno, es un tema aparte, espero más adelante, en alguna otra oportunidad podamos discutirlo. Para hablar de dictámenes periciales, que son en la etapa preparatoria donde el Ministerio Público los recaba, ya sea de oficio, que derivan dentro de su propia investigación, o a petición de alguno de los sujetos procesales, estamos hablando que surge entonces el dictamen pericial como un medio de investigación durante la etapa preparatoria. Luego, en la etapa intermedia, ya será, pues en el ofrecimiento de prueba, valga la redundancia. ¿Y por qué? Necesito que nos vayamos un poquito a hablar ya del proceso penal, del Código Procesal Penal, porque ahí es donde surge, de ahí es donde nace la necesidad de poder pedir la intervención de un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que nos ayude a reforzar o para que le ayude a la Fiscalía a reforzar su hipótesis criminal, su tesis acusatoria. O sea, cuando empiezan, no sé si ustedes
con ustedes en algún momento hablé, creo que sí, sobre la hipótesis criminal que se tienen que plantear en cada uno de los expedientes que conoce el Ministerio Público. Entonces, desde el principio ya se tiene esa hipótesis criminal y sobre esa va a tener que ir desarrollando, ya sea que sea correcta o que tenga que replantear otra hipótesis a lo largo del camino, a medio camino, al principio, al final, no sé, pero tendrá que reforzarla y demostrarla en un debate y para eso se van a necesitar pruebas. Y es por eso que en el artículo 183 del Código Procesal, que se refiere a la prueba inadmisible, que establece este artículo, un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio especial. Los elementos, o sea, aquí resumí el artículo, ¿verdad? Pero creo que lo voy a leer de mi código, ¿no? Específicamente. Establece ahí que los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. Esto es bien importante que ustedes lo sepan, porque a veces la fiscalía va a fundamentar sus acusaciones y los medios de investigación van a ser sobre el mismo punto. O sea, por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo que en los medios de investigación que presentan la fiscalía va certificado de nacimiento, certificado del certificado del DPI, copia del DPI. O sea, para mí es abundante, es innecesario todo eso. Con un documento, ¿qué va a pretender probar? Depende de lo que pretenda probar. La identidad del agraviado, de la víctima, no sé, del fallecido. Entonces, pues un certificado de DPI. ¿Qué va a demostrar? Que él estaba casado, entonces pues ahí sí ya se va. Igual en el certificado del DPI va toda esa información. O entonces la partida de nacimiento. Pero se tiene que estar atento para que no vaya a haber en abundancia pruebas sobre lo mismo, sobre un solo hecho. A veces a las personas se les atribuyen 2 o más delitos, pero resulta que la fiscalía se dedica a investigar un solo delito. Entonces, ¿los otros delitos cómo quedan? ¿En qué situación quedan? Lo siento, disculpen, fíjense que hay mucha gente aquí, ya están los niños jugando afuera, entonces mis perros se alteran bastante. Deben, como les decía yo, estar atentos a que la prueba no sea abundante específicamente para un delito. Tiene que investigarse cada uno de ellos. Hace poco estaba yo analizando mi trabajo actual, me pasaron un expediente y me dijeron, mire, por favor analícelo y nos dice qué hay de malo aquí. Y efectivamente, en una de las acusaciones, porque fueron muchas personas las detenidas, en la acusación había una persona por 3 delitos. 3 delitos, pero la fiscalía se limitó a investigar 1 y los otros 2. Entonces, sus medios de investigación eran abundantes para un delito, que no tenía cómo investigar los otros 2 delitos, o debió investigarlos, o bien pedir el sobreseguimiento o clausura provisional por los otros 2 y acusar solo por el que de verdad tenía. Pero con esos mismos medios de investigación pretendía o pretende la fiscalía, pero el que es actualmente, es reciente el caso, pretende sustentar 3 delitos. Y recordemos que en cada delito el tipo penal contiene su propio verbo rector. Entonces no va a usar los mismos medios de investigación, porque cada verbo rector es distinto. Bueno, aquí le establece también en el artículo 183 que son inadmisibles. Esto lo encontramos en el segundo párrafo, después del punto y seguido. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay alguna escucha telefónica y, por ejemplo, estoy hablando yo, la que sostengo la conversación con otra persona y resulta que la otra persona goza del derecho de la inmunidad por medio del antejuicio? Recordemos que el antejuicio es un obstáculo a la persecución penal. Pero la fiscalía sigue escuchando. ¡Ay, está bueno el chisme! Oigan todo lo que están diciendo, sí. Si me investigan a mí, me están escuchando a mí, pues bueno, qué bueno.
Yo no gozo de ningún derecho de antejuicio, pero la otra persona sí. Y así sigue la fiscalía escuchando, escuchando, escuchando. ¿Creen ustedes que es un método legal la escucha de la otra persona? ¿O qué tienen que hacer? O sea, es un hallazgo inevitable. La palabra lo dice, el término lo dice, hallazgo inevitable. Lamentablemente se dio. Está escuchando que la otra persona que tiene derecho de antejuicio está diciendo algo comprometedor, algo que podría estar vinculado en la comisión de hechos delictivos y que merece ser investigado. Pero no por eso la fiscalía puede usar esas conversaciones para ir a decir, pido el antejuicio porque mire, él estaba hablando de esto, esto, o ella estaba hablando de esto y esto y esto y esto. No, ahí ya contaminó la prueba. Yo he venido a preguntar, esta misma clase yo la doy a 3 grupos distintos, en 3 momentos diferentes. Y les pido a ustedes también, por favor, que analicen en qué consiste la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Han escuchado ustedes eso? Es una teoría que se aplica demasiado hoy por hoy. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, el actual Ministerio Público, su investigación es un tanto floja. Sinceramente, se los digo yo, no es porque en mi tiempo hayamos sido los mejores fiscales o los mejores auxiliares investigando, pero a veces me atrevo a pensar que sí. El trabajo de hoy deja mucho que desear. Las acusaciones presentadas dejan mucho que desear, llevan demasiados errores. Y eso es lo que ustedes tienen que ir encontrando. Pero para encontrarlo deben de saber qué es lo que la ley le permite hacer y qué es lo que la ley no le permite hacer. Y aquí, por ejemplo, dice que la prueba, pues muy comprometedora puede ser, muy evidente puede ser lo que esté hablando, pero si tiene el derecho de antejuicio, entonces haga bien las cosas, que hagan bien las cosas, no que siga perdiendo toda la información. Porque ahí aplicaría entonces la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Qué es eso? Por favor, mándemelo en el correo electrónico. Dígame qué considera usted, pero no me va a mandar la definición. Dígame en qué consiste, cómo se aplica a un caso concreto y qué ocurre, qué debe pasar, qué pasa cuando usted invoca esa teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Qué debe hacer el juez? Debe decir, ay, sí, no cabe duda que recibía muy bien sus clases de penal, sí aprendió. O lo googleó en Wikipedia y ahí está. Es fácil. No, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué acción debe tomar el juez cuando se determina que el método de la prueba por medio del cual se adquirió no es legal, es prohibido? ¿Y por qué menciono aquí correspondencia y comunicaciones? El artículo lo establece. Por favor, necesito que vayan al artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese es un derecho que le asiste a todo ser humano. Esa privacidad, a su intimidad, a sus conversaciones. Y pueden ser vulnerados ese derecho únicamente con una autorización judicial. Nadie que porque, bueno, si tienen autorización para mí, sí, pues no tiene para él o para ella, para el otro que sí tiene antejuicio. Entonces vaya y pida la ampliación de la autorización y así pues ya es legal la prueba. Pero si no, pues solo está contaminando la otra. Algo así como la mezcla de capitales en el delito de lavado de dinero, ¿verdad? Yo recuerdo que les voy a decir esto solo para que ustedes, porque yo sé que les va a servir. Una vez estaba en la fiscalía de lavado de dinero y yo le decía, no, hombre, pero es que mire, fiscal, yo me sentía mucha en confianza con él, fue una persona muy atenta, muy carismática para atender a las personas. Y yo le decía, pero fiscal, pues no es mayor cosa, mire, pues no fue mucho dinero lo que él lavó, porque pues era evidente que había lavado. Mira, licenciada, me dijo, y él tenía un vaso de agua, yo espero que ustedes alcancen a ver un vaso de agua como este. El lavado de dinero, me dijo, y la mezcla de capitales yo se la voy a resumir en este vaso de agua. Y yo me quedé así como que vamos a ver. Y de verdad me dio una clase magistral en ese momento con algo tan sencillo. Me dijo, o sea, a este vaso de agua que es transparente, usted le deja caer 2 gotitas de lodo, va a ser su agua igual de transparente. Me dijo. No, le dije. 2 gotitas de lodo, me dijo. Con gotero, contás. Ya le contaminó el agua, me dijo. Ya mezcló capitales. Ocurre exactamente lo mismo con el delito de lavado de dinero. Así sean 10 quetzales los que haya inyectado su capital lícito, ya lo contaminó todo. Dije, bueno, sí, tienes razón. Bueno, busquémosle una salida. Pero ¿a qué voy con esto? Que los medios de prueba, 2 cosas, no tienen que ser abundantes. Tienen que referirse directa e indirectamente al hecho que se está investigando.
a esa relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye. Y deben de haber sido obtenidos lícitamente. En el artículo 181, a partir del 181 del Código Procesal, nos habla todo lo relacionado a la prueba. Prueba que va a ser diligenciada a partir de qué momento. ¿Saben ustedes? A partir del debate, del desarrollo del debate. Y un poquito antes, desde el ofrecimiento de prueba, ¿no? Pero en el debate. Estamos hablando desde el 368, desde que se da la apertura del debate. Y miren, ¿dónde está lo de la prueba? Ni siquiera del 368 en adelante o del debate, en el desarrollo del debate, en adelante no habla de cómo se va a diligenciar o cómo se va a recabar la prueba, cómo se va a obtener. Tenemos que regresar. El Código Procesal Penal está bastante desordenado y eso es lo que hace difícil, complejo, complicado su estudio y su análisis, sobre todo su aplicación. Pero bueno, sigamos. Artículo 186. ¿Qué nos establece el 186? Bueno, la valoración. Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Se valorarán conforme al sistema de la sana crítica razonada. ¿Qué es eso de la sana crítica razonada? Como yo me enteré que ustedes tienen ahí por ahí un chat así grupal, ¿verdad? Y alguien decía, no, la licenciada da sus mismas presentaciones a los 3 grupos. Es lo mismo lo que dice. Bueno, yo les voy a variar un poquito. Y si desde esa vez que me enteré, dije, no, pues sí les voy a variar un poco a cada uno su clase. Una cosa que tengo que decirles. No recibí ningún solo correo en donde me resolvieran, al menos de ustedes, de su grupo lunes, que resolvieran la última presentación de la semana pasada. Tenían que realizar un cálculo de una pena. No lo hicieron. ¿Cómo les va a ir en la realidad? O sea, ¿se van a adherir ustedes como defensores a lo que el Ministerio Público está pidiendo? ¿No es parte de su trabajo? ¿No va a ser parte de su trabajo? ¿O no van a llevar ese tipo de delitos? ¿Qué pasa si su cliente es inocente y la fiscalía está pidiendo 30 años? No, hombre, ¿cómo va a ser 30 años si la pena mínima son 8? O sea, ¿por qué va a subir tanto? Bien, sube. Y si ustedes hubieran resuelto el caso, sabrían a qué me refiero. Pero bueno, como no. Hablemos del artículo 184. Vámonos 2 artículos atrás. Hecho notorio. ¿Qué es un hecho notorio? Está dentro de la prueba. ¿Será que en la prueba, aquí, como habla, cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, dice el tribunal, quiere decir que ya estamos en sentencia, y hay una acusación. Con el acuerdo de todas las partes, deben prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tribunal puede de oficio provocar el acuerdo. Ah, vamos a prescindir de la prueba. ¿Cómo así? ¿Prescindimos de toda la prueba o de alguna? Ahí dice, establece el artículo que pueden, se puede, no que se debe. Pero pregunto yo, ¿en qué casos aplica el hecho notorio si estamos hablando de la prueba? ¿Hay dictámenes periciales? ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? Tal vez, quién sabe, diría alguien por ahí. Así que esa es tarea de ustedes, específicamente de este grupo. ¿En qué consiste el hecho notorio? ¿Por qué se aplica un hecho notorio? Y cómo el tribunal aplica eso de prescindir de la prueba. ¿Qué va a ganar? ¿Qué se logra? ¿O solo está el artículo así por así? Vean en dónde está metido, le digo yo, este artículo. ¿Dónde? Se tendría que estar allá en el desarrollo del debate, antes del inicio del debate. Pienso yo, ¿verdad? Pero la verdad no sé por qué. Pues así dejaron nuestro código, nos complicaron mucho el estudio. Así que, pues, por favor, sí. ¿Por qué no está en el título tercero, preparación del debate? Yo, ¿por qué no lo pondrían ahí? El 184. ¿Se da o no se da? ¿Es vigente no positivo? Sí. O vigente no positivo, sí. El artículo
Pues ahí está, pero nunca se aplica. O ahí está, sí se aplica. Ahí está, se aplica muy poco. ¿En qué consiste ese hecho notorio? ¿Qué tiene que ver con la prueba? ¿Por qué está ahí? ¿Qué beneficio tiene para cada una de las partes y qué acción o qué determinación toma el juez cuando se le postula la aplicación de esto? ¿Por qué? Aquí establece cuando se postule un hecho como notorio. ¿Qué significa eso? O sea, si lo analizamos así, pues es evidente que pasó, pues, con el acuerdo de todas las partes. Tienen que estar de acuerdo Ministerio Público, defensor, acusado y tribunal. Son todas las partes en un proceso para demostrarlo. O sea, ¿y cómo lo voy a demostrar si voy a prescindir de la prueba? Tarea para ustedes. Bueno, aquí establece que el tribunal puede de oficio provocar el acuerdo. Menciona que el sistema de valoración de la prueba en el proceso penal es la sana crítica razonada, que no se les olvide. Pero vamos a ver ahorita, entonces ya vimos un poquito de la prueba, del debate, en qué momentos, qué pasa ahí en el debate, ¿verdad? Se pone todo bien alegre. Entremos de lleno ya a ver el dictamen. Hablemos propiamente de este término, el dictamen. ¿Cuál es la definición? Opinión o consejo de un organismo o autoridad acerca de una cuestión. Esta definición la tomé del diccionario de Manuel Osorio. Un dictamen sencillo, sí, un dictamen, solo el dictamen. Pero será lo mismo un dictamen técnico-científico, un dictamen forense, un dictamen pericial que un dictamen. Bueno, pues cada quien tiene su propia definición y veamos aquí cómo definen el dictamen técnico-científico, forense o pericial, como se le conoce. Cualquiera de los tres nombres es correcto, pero aquí en Guatemala se le conoce como dictamen pericial. Es el documento que contiene las conclusiones técnicas científicas fundadas a las que arriba el perito, con explicación detallada y descriptiva de las operaciones practicadas y del por qué llega a esa conclusión. Alguien que conoce de cierto tema, que tiene experiencia, que ha recibido capacitaciones, por eso es un perito, es un conocedor, y nos va a explicar en forma detallada, nos va a describir cuáles fueron los pasos que él siguió, por qué hizo eso y cómo llegó a la conclusión. O sea, un dictamen tiene sus conclusiones. Se concluye que la víctima presenta, no sé, lesiones cortantes, punzantes, cortocontundentes, proyectiles de heridas de arma de fuego. O sea, las personas son tan conocedoras que saben si el agujero es un orificio de entrada o es un orificio de salida. La verdad, no, al menos yo jamás pude distinguir si era de entrada o era de salida. Yo miraba el agujero y lo miraba normal, o sea, lo miraba igual. Tal vez era poco observadora en ese sentido. Pero el doctor, el médico forense que en aquel entonces nos acompañaba, decía, no, me dijo, me decía, este es orificio de entrada. Y me explicaba con sus términos tan médicos, ¿verdad? Que hoy me quedaba peor. Así que ellos, aunque no entendamos lo que están plasmando, los términos que plasman en el dictamen pericial, deben de ir. La función jurisdiccional necesita de medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales y en consecuencia es indispensable la cooperación de los expertos y peritos en ciencias forenses que apliquen los avances tecnológicos, metodológicos y científicos de la medicina legal y criminalística, como elementos esenciales en la investigación criminal y de cualquier naturaleza. Aquí nos está hablando, comienza la presentación con la función jurisdiccional. ¿Quién ejerce la jurisdicción? Bueno, dicho de otra forma, ¿qué es la jurisdicción? Vámonos a aquellas clases antes, las teóricas, que eran eternas y uno sentía que no pasaba de ahí, uno ya quería la acción, ¿verdad? Entrar a ver los códigos, subrayarlos, pero es necesario que sepamos qué es la jurisdicción, cuáles son los elementos de la jurisdicción. Pregunta, es una pregunta de privado, casi siempre va. Puede ir en constitucional, puede ir en penal, puede ir en administrativo. Y se las hago yo ahorita a ustedes. ¿Cuáles son esos elementos de la jurisdicción?
¿Puede usted decírmelo? La función jurisdiccional. Jurisdicción, elementos de la jurisdicción, notio, vocatio, coertio, iudicio y executio. Esos son los elementos de la jurisdicción. Una jurisdicción que va a ejercer únicamente un juez o los jueces. Y ellos, los jueces, necesitan de estos medios de prueba válidos, fehacientes, o sea, verdaderos en cada proceso que ellos tengan bajo su conocimiento. Entonces es indispensable que haya algún experto, conocedor, perito en ciencias forenses que apliquen no solo los avances tecnológicos, sino también los metodológicos y científicos. Por eso les decía yo, es la prueba reina. ¿Por qué? Porque no está fundamentada en el testimonio de una persona que fácilmente puede ser manipulada, que fácilmente puede ser confundida e inducida a que diga las cosas de cierta forma o las recuerde. No sé, la mente humana es tan fácil de manipular ustedes. Pero un perito, pues aunque se le manipule, no se va a poder porque el método que va a aplicar para analizar el indicio va a ser el mismo. El método científico va a ser el mismo. Entonces, por eso los jueces creen en esa prueba y como le llamo yo la prueba reina, aún para la defensa. Cuando he estado en la barra defensora, destruir un dictamen pericial de un perito de INASIF yo no lo he logrado. Destruir un dictamen pericial. Son tan bien hechos, van bien planchaditos. Un testigo, un informe, una investigación, eso sí, pues dice uno sí, más fácil, pero un dictamen pericial no. Tienen ese cuidado. Y es por eso que esa función jurisdiccional toma y acoge como válidos esos medios de prueba propuestos. Y casi nunca se puede sembrar la duda sobre esos peritajes. ¿Quién va a rendir los peritajes aquí en Guatemala? ¿Puede ser perito usted? ¿Puedo ser perito yo? Depende. Si somos parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, si somos trabajadores y nos han capacitado y nos han dado esa preparación para ser peritos, sí, sí podemos. Pero solo así, si no somos parte del INASIF, de su cuerpo de peritos, no, no podemos. Solo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene como finalidad principal la prestación del servicio de investigación científica de forma independiente, emitiendo dictámenes técnico-científicos. Prestará sus servicios a requerimiento o a solicitud de jueces o tribunales en materia penal, auxiliares y agentes del Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Defensa Técnica Privada y partes procesales por medio del Ministerio Público u órgano jurisdiccional competente, o bien de la Policía Nacional Civil. El INASIF tiene que realizar los peritajes que los jueces o el Ministerio Público le pidan que haga. Nosotros, como abogados defensores, como querellantes, podemos pedirle al INASIF, pero tenemos que usar un salvoconducto, tenemos que usar un intermediario, que es el Ministerio Público o bien el propio juez. En la audiencia uno dice, señor juez, con todo respeto solicito que se gire el oficio a donde corresponda para que se designe un médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses a efecto de que se constituya a la cárcel, no sé, centro preventivo para varones en la zona 18, a efecto de que se sirvan evaluar al señor fulano de tal y poder establecer el tipo de afectación física que presenta debido a que, no sé, pues ha presentado quebrantos de salud. Allí ante el juzgado usted está pidiendo eso, entonces el juez tiene la obligación de resolver. Con lugar a la solicitud planteada por el defensor, se ordena que se giren los oficios respectivos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que el médico forense se constituya y que rinda su informe dentro del plazo de 7 días, 8 días, 15 días, un mes, no sé cuánto. Si vamos al Ministerio Público, entonces ahí sí es un poquito más formal, por medio de un memorial pedimos de que, por favor, usted, Ministerio Público, pida tal cosa al INASIF para tal cosa. Y si no se la dan, si no le resuelven favorable su petición, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Porque la Fiscalía no está obligada a atender todas nuestras peticiones como defensores o como querellantes. Si la Fiscalía estima que no es necesario lo que estamos pidiendo, ¿qué hacemos? ¿Qué toca?
plantear una audiencia de discrepancia. Pero ese es un tema y un procedimiento aparte. Vamos, sigamos, no nos podemos quedar mucho tiempo. Peritación. El artículo 225 del Código Procesal Penal nos establece quiénes son los que van a ordenar la peritación y por qué. Y establece que solo el Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o aún de oficio, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica y oficio. ¿Qué pasa? ¿A quién creen ustedes que le darían validez? Por ejemplo, si hace poco declararon el día, no sé qué fecha, el día de la comadrona. O sea, hay pueblos en los que las mujeres, cuando ya están por dar a luz, se niegan rotundamente a ser atendidos por un médico, porque dicen que pues que se roban a los niños, o que puede que no haya una buena atención. O sea, la costumbre es fuente de ley también. Por costumbre, doña fulanita es la comadrona del pueblo, y no hay mejor partera que ella. Bueno, algo pasó en el proceso del alumbramiento y del nacimiento del niño, entonces la comadrona dijo, bueno, pues el niño murió de tal cosa. ¿Es válido o no es válido? O tiene, porque ella es una, pues conoce mucho, o se los pongo un poquito más complicado. Hubo no sé, alguien que murió en una casa del pueblo y no se ve tan sencillo que haya sido una muerte así que murió de algo natural, sino que pues tiene golpes, tiene como moretes en el cuerpo. Llaman a la partera y dicen, pues usted conoce mucho de la vida, del nacimiento, pues ha de saber algo de la muerte también. Y ella dice, no, pues fue cuestiones naturales. Pues aquí se le mira un surco en el cuello, no, fueron cuestiones naturales. ¿Es válido? ¿Tiene conocimiento ella en cierta técnica u oficio? ¿Arte? Claro que sí, no se le va a negar. Pero el Instituto Nacional de Ciencias Forenses es por excelencia, es el único que va a emitir esos dictámenes y que van a ser válidos. Pues la comadrona puede escribir su informe, lo pueden hasta proponer como medio de prueba, pero que sea válido es otra cosa, que sea aceptable es otra cosa, que sea pertinente es muy distinto. Así que en el 225 nos explican cuándo va a ser necesaria la intervención de un perito para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba. Y eso que se va a analizar es necesario que la persona tenga conocimientos específicos. Por eso hay el dicho, zapatero a tu zapato. Yo no puedo, que nos automedicamos, porque muchas veces nos llevamos de médicos es otra cosa, ¿verdad? Pero yo no puedo llegar y decirle a alguien, ay, sí, yo le voy a recetar, es más, venga, le voy a hacer una cirugía de corazón abierto. Yo soy experta en penas de corazón, porque me rompieron el corazón millones de veces. O sea, no me hace eso conocedora. Nuestro fuerte va a ser jurídico, salvo que pues ya tenga otra carrera, que esta sea mi segunda carrera, que primero haya sido médico y cirujano. Ah, ahí sí. Pero si no soy parte del INASIF, no sirve, o sea, no es que no sirva, sino que no le va a dar ese valor el tribunal. 230, la orden de peritaje. El tribunal de sentencia, el Ministerio Público o el juez que controla la investigación en el caso de prueba anticipada, determinará el número de peritos que deben intervenir y los designará según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones a plantear. Depende de qué tanto sea lo que haya que analizar, el Ministerio Público o el juez van a decir, por favor, INASIF, nómbreme 5 peritos o con uno es suficiente. O sea, depende qué tan complejo. No está escrito en piedra que solo va a ser un perito, dependiendo de las circunstancias. En el 234 del Código Procesal Penal nos establece cómo se va a remitir o a rendir ese dictamen pericial e indica que será fundado
y contendrá una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema pericial de manera clara y precisa. Se entregará por escrito, firmado y fechado. Aquí me quiero detener un poco con el tema de los consultores técnicos. ¿Por qué la ley nos permite proponer consultores técnicos? Precisamente por lo que yo les decía hace un momento, porque no somos conocedores de ciertos temas. Entonces proponemos, por ejemplo, nosotros, en el lado de la defensa, a nuestro propio médico y cirujano. ¿Para qué? Para que sea él el que interrogue al médico que realizó la necropsia. O sea, que ellos entiendan de tú a tú, pero me lo tiene que aceptar el tribunal, el juzgado. Porque no solo voy a decir, ay, sí, yo tengo mi consultor técnico. No, o sea, tiene un proceso para poder incorporarlo al expediente, a la causa, y que tenga validez y que el juez le permita, ah, bueno, usted, abogado, sí, pues está, se ve que no domina usted nada de la medicina forense, entonces, pues su consultor técnico puede hablar o interrogar al médico forense del INASIF. Y empieza, pues, sí, entre ellos comienzan a darse. Ese es un ejemplo. Para eso sirve el consultor técnico, para que ellos que sí conocen de la materia sean los que se interroguen o hagan ver sus observaciones. Hablemos de las peritaciones especiales, la autopsia. En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público o el juez ordenarán la práctica de la autopsia, aunque por simple inspección exterior del cadáver la causa aparezca evidente. Ah, ¿en qué momento van a hacer necropsia? Pues casi en todas. ¿Por qué? Porque violenta. ¿Cuántas muertes? Violenta, por arma de fuego, por arma blanca, que lo amordazaron, que ay, no sé, le hicieron el torniquete, lo envenenaron, o sospechosa de criminalidad. Con que uno sospeche de que no fue una muerte natural, tan natural, ahí va la intervención del Ministerio Público y por lo tanto la intervención de los peritos del INASIF para que en la necropsia, en el análisis de cada uno de esos órganos puedan establecer si fue natural o no fue natural. Es bien admirable el trabajo que hacen los médicos forenses ustedes en las morgues. ¿Cómo tienen ese conocimiento? O sea, ahora ya no se hace, ya no hay, no se llevan a los grupos para que observen una necropsia, pero una vez decía alguien, es que le dio un derrame. Mire, aquí está, y señalaba en el cerebro, yo lo miraba todo igual. Pero decían, no, aquí hubo la interrupción, donde se reventó y se desconectó una venita, es unas venitas tan finas. O sea, ellos conocen, de verdad, de ellos ahí sí que zapatero a tu zapato, vuelvo a ese dicho, porque tienen esa expertise, ese conocimiento, esa preparación. Y no solo los médicos forenses, los patólogos, están los químicos biólogos, los peritos en balística, los de los documentos, documentoscopía, hay tantos peritos. En la ley del INASIF está ahí cada una de las pericias que se realizan. Siempre hablando de peritaciones especiales, el artículo 241 nos refiere a la peritación en delitos sexuales. Es un procedimiento distinto. Yo les decía, no es lo mismo, o siempre lo he dicho, no es lo mismo trabajar o hacer los análisis en un cuerpo sin vida que en un cuerpo con vida. Un cuerpo que viene de ser vulnerado, que viene de ser afectado, que viene de ser golpeado. Y encima de eso que todavía o un extraño o una extraña le vaya a revisar sus partes íntimas. Y establece aquí que la peritación en delitos sexuales solamente podrá efectuarse si la víctima presta su consentimiento y si fuere menor de edad con el consentimiento de sus padres o tutores. Voy al caso que les puse la semana pasada. Alguien sospechó de que algo estaba pasando entre el papá y la niña y llevaron a la niña, entonces el papá dijo, es mi hija, yo la acompaño. Estando ahí con el médico forense, le preguntan al padre, ¿da usted su consentimiento para que el médico forense la evalúe? Y el padre obviamente va a decir no, pero no va a decir no porque entonces me van a descubrir, va a decir no porque pues es mi hija y no quiero someterla a un proceso, pues pobrecita, no doy permiso. Pero se sospecha que él es el victimario. Ah, bueno, entonces llamen a la madre. Y la madre muerta de miedo porque pues el señor le va a pegar, la golpea, no sé, o le puede hacer eso a otra a su hija. Dice, pues que tampoco da el consentimiento. Ah, bueno, entonces venga alguien representante de la Procuraduría General de la Nación, PGN, para que dé el consentimiento. Y aunque los padres digan que no, aquí PGN debe velar por los intereses del niño o de la niña.
PGN da su autorización para que le hagamos la evaluación médica forense sexual a la víctima. Sí, sí la doy. Ah, bueno, y ahí va, pues. Esa es la importancia de saber de que aunque diga no, si es menor de edad. Ahora, si es mayor de edad y dice, no, disculpe, fíjese que yo sí no quiero que me evalúe. Ah, bueno, entonces se negó. El médico forense va a rendir un informe donde diga donde va a decir que la víctima se negó a someterse a ese examen. Pero hay otras peritaciones especiales también, no solo la autopsia, no solo en delitos sexuales. Yo aquí puse pocos. El cotejo de documentos. Para el examen de cotejo de documento, el tribunal dispondrá la obtención o presentación de escrituras de comparación. ¿Qué pasa? Ahí es donde la víctima, el sindicado o el sospechoso va a dar sus muestras escriturarias. Escriba, y lo ponen a hacer planas, escriba esto y al perito le va diciendo qué es lo que tiene que hacer, escriba las vocales, escriba el abecedario, escriba en letra de carta, en letra de molde, ponga su nombre, ponga su firma. Todo eso lo va a dirigir el perito. ¿Para qué? Para poder determinar si lo que está escrito en determinado documento fue puesto por el sindicado o el sospechoso. Y lo va a hacer analizando, comparando lo escrito, lo que ya está escrito, con lo que escribieron en su presencia. Veamos aquí entonces, partes del dictamen médico legal. Aquí puse un médico legal. Debe llevar un preámbulo. Los datos generales del evaluado, tal el caso del nombre, edad, género, dirección y ocupación. Relación que tiene el evaluado con el acusado. Tiene que preguntarlo. O sea, no lo conozco, pues es una persona que nunca había visto, entonces eso se pone, era mi papá, era mi mamá, era, no sé, todo eso tiene que constar. Tiene que ir el nombre de quien emite el informe, la constancia de que se emite bajo juramento de ley, o sea, que está jurando decir la verdad, no va a alterar lo que está consignando en este dictamen. Fecha de la peritación y quién solicitó el peritaje, juez o ministerio público, el nombre del fiscal o del juez. Debe de hacer una historia médico-legal. Se hace un relato detallado del hecho tratando de contestar las preguntas ¿cuándo?, ¿quién?, ¿qué?, ¿con qué?, ¿cómo?, ¿por qué? ¿Y dónde? Quedan 7 preguntas. Debe constar los antecedentes también. Aquí consigna todos los datos de interés que tengan relación con el caso. Por ejemplo, si ha habido atención hospitalaria, gineco-obstétricos, traumáticos, médicos. O sea, le pregunta al médico forense, hace una pequeña entrevista, pero así rápido, ¿verdad? Luego va la exposición. La evaluación médico-legal. Contiene una valoración completa de las lesiones objeto del examen que deben incluir área anatómica en donde se encuentra forma, longitud, ancho, profundidad, color, bordes y características especiales de algunas de ellas. Cuando se trate de delitos sexuales, se hará descripción de las áreas extragenital, paragenital y genital. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre cada una de estas áreas? ¿Sabía usted que se clasifican así? Extragenital, ¿qué es extragenital? ¿Qué considera desde el punto de vista legal, jurídico, qué es área extragenital? Porque solo se nos ha enseñado los genitales, ¿verdad? El femenino, el masculino. Ah, pero hay extra, hay para y hay genital. Entonces, por favor, usted búsquelo. Si existe algún tipo de secreciones o enfermedades de transmisión sexual, todo esto debe contener el informe. Sus conclusiones. En caso de lesiones deberá contener tiempo de tratamiento médico, tiempo de incapacidad para el trabajo, si quedará o no cicatriz facial visible y permanente, si quedará o no deformidad en el rostro, si quedará impedimento total o parcial, si el informe es o no definitivo. Estas conclusiones de tiempo de curaciones es para poder encuadrar el tipo penal en algún tipo de lesiones o bien algún homicidio en grado de tentativa. Laboratorio. Se consignará si es necesario efectuar algún tipo de examen de laboratorio. Comentarios. Se harán los que el médico considere pertinentes y útiles para quien lo solicita. Bueno, el artículo 375 nos refiere a la recepción de las pruebas. Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesaria su alteración. Aquí nos dice quiénes pasan primero y serán los peritos. El artículo 376, el presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieran sido citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos. 378. Examen de testigos y peritos.
El presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste a preguntas capciosas e impertinentes. Vamos. 380. Otros medios de prueba. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se producirán en la audiencia según la forma habitual. En el 183, 184, 185 nos establece cómo se van a proponer y a diligenciar. 385. La sana crítica razonada. El tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada, que lo vimos ya también antes. ¿Qué es la sana crítica razonada? Deja al juez formular libremente su convicción, pero obligándolo a establecer sus fundamentos. A este respecto, expresa Couture que el juicio de valor en la sana crítica ha de apoyarse en proposiciones lógicas, correctas y fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la realidad. En otras palabras, la sana crítica razonada consiste en la lógica, la experiencia y el sentido común de los jueces. Damas y caballeros, agradezco el tiempo y agradezco el minuto extra que me dieron. Les deseo un buen descanso. Hasta luego.